que busca dibujar el estado actual de las juventudes en nuestra entidad federativa en 8 rubros claves: educación, empleo, relaciones interpersonales, identidad y discriminación, salud, participación política, medio ambiente y esparcimiento. Señoras y señores, las cifras no mienten. Solo para que dimensionemos, somos la generación más grande de la historia de este planeta. Hoy estamos aquí representando a los más de 31 millones de jóvenes que también representamos 1 de cada 4 habitantes de este país. El mundo nos cambió, nos tocan retos que para nuestros padres y nuestros abuelos eran impensables. Tenemos que rescatar al planeta de los efectos del cambio climático, pelear porque se disminuyan todas las desigualdades, enfrentar la exclusión y exigir respeto a todas las formas de expresión, luchar para que todas y todos podamos seguir seguros a la calle, construir un patrimonio y acceder a una vida digna, tener un trabajo digno también y tener oportunidades para crecer, para ser buenas personas. Estamos convencidos de que la educación de calidad es la mejor herramienta de movilidad social y, por supuesto, es la mejor herramienta para el progreso de cualquier nación. A la comunidad académica le refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando de la mano. En este colectivo le apostamos a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, le apostamos al respeto a la diversidad y abrazamos la inclusión. Estamos conscientes que nuestra democracia hoy más que nunca está en riesgo y nos toca a nosotros ser los guardianes de ella. Les comparto un dato más. Las juventudes en México representamos 1 de cada 3 votos, lo que significa que vamos a definir las próximas elecciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a participar y a participar. ¿Y cómo vamos a participar? Desde la sociedad civil, pero también desde los partidos políticos. Es por eso que a los institutos políticos los invitamos a integrar a más jóvenes en los espacios de toma de decisión. Hoy, con orgullo lo digo, solo el PRI contempla en sus estatutos y en sus documentos básicos 1 de cada 3 candidaturas para jóvenes. A los demás partidos que están aquí presentes los combinamos para que puedan también integrarlos en sus documentos básicos. Somos la energía de México, señoras y señores. Somos la oportunidad de cambiar la realidad, de construir un buen presente para modificar nuestro futuro. Nuestras generaciones sí son revolucionarias, porque somos parte de la evolución tecnológica. Estamos en la era de la inteligencia artificial y en la era de un mundo digital. Nosotros sí queremos y merecemos un México más democrático, justo e igualitario, y sí estamos dispuestos a construir las oportunidades para que esto se logre. Y termino como empecé. Sin juventudes no hay democracia. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Ponce por sus palabras. A continuación, para realizar la presentación de la radiografía de la dejaremos en el uso de la palabra a la maestra Jasuba Villabedoya, a la maestra Ana Carla Gómez Torres y a la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, si son tan amables. Muchas gracias. Qué bonito público, qué bonito auditorio. La verdad es que hemos estado en muchos eventos y este tiene una vibra especial, una alegría que contagia, creo que a todos los que estamos acá en el Presidium, que nos dan ganas de sonreírles en todo momento. Espero no aburrirlos mucho, pero quiero presentarles el trabajo que hicimos desde el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que pretende ser un mapeo de lo que son ustedes, de cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus inquietudes. Y bueno, lo hacemos desde el ámbito institucional, desde el Centro de Estudios, desde el CESOP, y esperemos que sea de su interés. Es así que, pues, diputadas, diputados, colegas de diversas universidades del Estado de México y público presente. Es auténticamente, como ya les dije, un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión para presentar el libro titulado Radiografía de la Juventud Mexiquense, una obra de relevancia significativa elaborada por el CESOP de la Cámara de Diputados.
La labor de investigación y análisis realizada en general por los centros de estudios de esta honorable institución no solo es una fuente valiosa de información, sino también un pilar fundamental en el trabajo legislativo. En un entorno en constante evolución, en el que la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas deben estar respaldadas por datos y análisis sólidos, la contribución de centros de estudios como este se torna esencial. Este libro, que venimos hoy a presentarles, arroja una luz invaluable sobre la situación de la juventud mexiquense, una parte vital de nuestra sociedad, cuyas aspiraciones y desafíos son de importancia primordial para todos nosotros. Los datos, las tendencias y los análisis contenidos en esta obra nos brindan una visión detallada y precisa de las circunstancias a las que se enfrentan todas y todos ustedes en el Estado de México. Esta información consideramos que es esencial para que podamos desarrollar políticas públicas más efectivas y relevantes, abordando las necesidades y preocupaciones específicas de esta población de una manera adecuada. Los centros de estudios han demostrado ser aliados insustituibles en la tarea de dotar a esta Cámara de los conocimientos y análisis necesarios para la toma de decisiones informadas. Los estudios y las investigaciones que realizamos en este centro nos ayudan a entender mejor las dinámicas sociales, económicas y políticas que influyen en la vida de los ciudadanos, lo que a su vez esperamos le permita a las y los legisladores legislar de manera más efectiva y acorde con las demandas de la sociedad. Por tanto, tengo que decirles que es con profundo agradecimiento a la diputada Ana Lilia Herrera y por supuesto a su equipo, a quien todos ustedes aplaudieron entusiastamente, que les invito a todos a que se unan a nosotros en la presentación y el conocimiento de la radiografía de la juventud mexiquense. Esta obra no solo representa un hito en la contribución del centro a la labor legislativa, sino que también es un testimonio del compromiso de esta honorable institución, esta que es la Casa del Pueblo, con la mejora continua de nuestro país. Ahora me va a permitir darle la palabra a la maestra Ana Gabriela Núñez para la presentación de la radiografía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Villa, diputadas, diputados presentes. Por economía voy a ahorrarme los agradecimientos. Sin duda es un honor aquí estar presentando la radiografía de la juventud mexiquense. De verdad traemos muchísimos datos, pero están plasmados justo en el libro, y al ver este auditorio no puedo evitar pensar cuando yo fui joven, porque contagian justamente de esa vitalidad, ese dinamismo, esta creatividad, y todo eso implica un gran desafío. Cuando se nos plantea elaborar una radiografía de la juventud mexiquense, de pronto lo que vino a mi mente es, creo que no hay un objeto de estudio más dinámico que la juventud, porque además pasa por tener, digamos, a los jóvenes más pequeñitos y a los jóvenes que están saliendo de esta etapa y cuyas necesidades son diversas. Al considerar todos estos factores que componen un público tan complejo, tan distinto, pero también tan dinámico, tan entusiasta, con necesidades e intereses muy particulares, nos damos a la tarea de estructurar en 8 grandes ejes la radiografía de la juventud mexiquense. ¿Cuál es el objetivo? Justamente plasmar lo que está en, lo que podemos entender hasta la literatura que recuperamos de la juventud mexiquense, pero justamente como se ha anunciado aquí, esta es la primera parte de una investigación que se va a complementar con la recabación de datos en campo, precisamente para entender qué es lo que nos dan los datos, la capacidad de diagnosticar, y este diagnóstico, al hacerlo más acertado, pues nos permite una mejor legislación, una mejor política pública, y eso es lo que buscamos desde el Centro de Estudios, acercar una información que permita comprender la importancia de la juventud en la sociedad actual, y no porque no se sepa, sino más bien para dirigir con precisión las acciones que requiere un sector como es la juventud, del que ustedes son dignos representantes. Entonces, dentro de la radiografía encontramos varios aspectos
que sí son característicos no solo de la juventud mexiquense, sino que nos van a permitir ir haciendo, guardadas las proporciones y los aspectos técnico-metodológicos, algunas generalizaciones con la juventud del país e inclusive a nivel mundial, ¿no? Encontramos que hay desafíos que se comparten a nivel mundial, como el acceso a oportunidades, el acceso a una vivienda digna, atención médica, a prestaciones, a toda la parte de inclusión financiera y retiro. Esos quizás son desafíos generales, pero también encontramos algunas particularidades para el Estado de México, propias también de la propia característica sociodemográfica de la entidad, entre ellas que así como podemos observar, aquí mismo tenemos juventud que viene del sur del Estado de México, cuyas características son sumamente distintas al norte del Estado de México o a la zona metropolitana. Si dividiéramos el Estado de México por sus zonas metropolitanas, tenemos, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana del Valle de Toluca, toda la parte del Valle de Tianguistenco, pero también toda la parte colindante con el sur, con Guerrero, y entonces son realidades distintas. Esta composición sociodemográfica del Estado de México se ve reflejada en la composición de las juventudes, y desde luego todos estos datos sin duda se convierten en grandes insumos. Vuelvo a celebrar que tengamos aquí la presencia de los diputados mexiquenses, porque al consultar esta obra van a poderse dar cuenta de las características particulares de esta población. Aprovecho la ocasión para decirles que no solo está disponible la radiografía de la juventud mexiquense dentro del centro de estudios, sino también información valiosa, estadística, que permite tener datos muy precisos, cuántas viviendas hay, cuánta población, cuántas jefas de familia, y todo eso nos va dirigiendo las acciones legislativas, las políticas públicas, hacia acciones muy concretas. Entonces, siéntanse por este proyecto que plasma de manera muy clara, muy sistematizada, la composición de las juventudes, lo que desde luego sabrá de reflejar en acciones legislativas, ¿no? Insisto, veo aquí a los legisladores comprometidos, pero también a los directores de instituciones académicas, para los que seguramente será un insumo. Comentaban ahorita mismo que hay universidades que están aquí en la Ciudad de México que tienen un amplio porcentaje de jóvenes del Estado de México, ¿no? Es decir, entonces también hablamos de jóvenes migrantes, de esa migración que se da cotidianamente, pensar en los problemas de transporte público, en los problemas de movilidad, en el acceso a la atención médica, que muy seguramente son cuestiones que les preocupan a ustedes y que a veces les preocupan en silencio, pero que hoy, a través de esta radiografía, se convierten en preocupaciones que todos arropamos. Desde el centro de estudio, entonces, reconocemos dos elementos fundamentales también: la participación social y la participación de la juventud en los procesos sociales, la participación política de la juventud, y desde luego cómo las políticas y las acciones de Estado tienen que transversalizarse si queremos incluir a la juventud, ¿no? El hecho de invertir en juventud es invertir en generaciones futuras. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a Torres, quien también funge como coordinadora en esta obra y que nos hablará un poco de los datos que vamos a encontrar en la radiografía. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, no solo por la invitación de estar aquí esta mañana con todas y todos ustedes, sino sobre todo por considerar al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública dentro de este gran proyecto promovido por la diputada Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Y en estos 5 minutos que van a abarcar mi intervención, yo quisiera enfatizar la importancia y el valor que tiene hacer diagnósticos públicos como el que nos reúne el día de hoy. Y me gustaría comenzar hablando un poco de la perspectiva teórica que subyace el libro que hoy estamos presentando, que es la teoría del curso de vida.
Y esto es muy importante porque sepan que durante buena parte del siglo pasado, los estudios sociales entendían que la desigualdad, las vulnerabilidades y las exclusiones sociales eran hechos que se podían atajar como un bloque homogéneo. Y algo que le debemos a la sociología, sobre todo a la sociología a partir de los años 60, es poner el énfasis en que los fenómenos de desigualdad, de exclusiones y de vulnerabilidades sociales no tienen una lógica estática, sino que además tienen una lógica, como he dicho, del curso de vida, es decir, una lógica en donde la edad es un eje que estructura las desigualdades sociales. Entonces, como ustedes saben, tradicionalmente se distinguen 4 etapas del ciclo de vida, que son la juventud, la adultez, primero la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Entonces, la perspectiva del curso de vida enfatiza la noción de que cada una de estas etapas presenta oportunidades, desafíos y riesgos específicos. De este modo, problemas como los que abordamos en la radiografía, problemas sociales como el empleo, la educación y la discriminación, se experimentan desde esta perspectiva de manera diferenciada en las distintas etapas del curso vital. Entonces, precisamente lo que buscamos hacer en este libro, o lo que aspiramos a hacer en este libro, es hacer un estudio minucioso sobre los distintos factores de riesgo asociados con el ser joven en México y en particular en el Estado de México. Y vaya que hay riesgos específicos asociados a la juventud. Uno de los datos que podrán ustedes encontrar en los capítulos de la radiografía es, por ejemplo, que nosotros demostramos estadísticamente el hecho de que ser joven constituye el principal factor de riesgo frente a trabajos informales y trabajos precarios. Eso no significa que en la adultez no nos encontremos con trabajos informales y precarios. Significa que el factor de riesgo se acentúa en la juventud. Y en este sentido, a mí me parece muy interesante la idea que expone la diputada Ana Lilia Herrera en la presentación que nos hizo favor de escribir para el libro, donde ella nos comenta o nos pone sobre la mesa la noción o la inquietud o quizá la conveniencia de generar una ley de juventudes de carácter general. Desde luego es una idea que se deberá discutir en sus tiempos y en las instancias adecuadas, pero como investigadora he de decir que desde el punto de vista teórico del curso de vida y desde el punto de vista empírico, hay razones para pensar que sí es necesario un abordaje de la juventud en su especificidad y desde un marco mínimo que permita transitar de una colección aislada de política pública en materia de juventud, que es lo que pienso que tenemos en este momento, hacia una verdadera política nacional de juventudes que fije estándares mínimos hacia una acción estatal mucho más coherente, mucho más cohesiva, que atienda precisamente a las especificidades de lo que significa ser joven, ¿no? Y dicho esto, también brevemente me gustaría destacar otro comentario que hace la diputada Ana Lilia Herrera en la presentación del libro relativo al bono demográfico. Y ella nos comenta que es importante promover y mejorar las políticas de juventudes para potencializar el hecho que atravesamos todavía actualmente, que es que en México todavía tenemos una buena proporción de población en edad productiva, lo que conocemos como el bono demográfico. Y aquí, coincidiendo profundamente con la diputada, yo añadiría que además ya estamos en las fases finales del bono demográfico y estamos iniciando una fase de transición hacia ser una población envejecida, como ya lo ha dicho CONAPO. Y en principio esto podría llevarnos a pensar erróneamente que entonces las políticas de juventudes ya no serán prioridad en el mediano plazo, en la medida en que estamos envejeciendo. Y la verdad es que no, es todo lo contrario. De hecho, el envejecimiento nos obliga a tener también y a repensar las políticas de juventudes. Lo que nos dice precisamente la teoría del curso de vida, que es la teoría que seguimos en este libro, es que las desventajas sociales se viven de manera acumulada a lo largo de las distintas fases de la vida. Es decir, las desventajas y vulnerabilidades que se presentan en la juventud se traducen en desventajas en la vejez. Y otro de los datos que también nosotros estamos aquí demostrando en los capítulos es que, por ejemplo, las altas tasas de informalidad
y las bajas coberturas en protección social para las juventudes, se traduce en una baja cobertura de los sistemas de pensiones contributivos en la vejez. Es ahí como encontramos este continuo de desigualdades desde las juventudes hasta la vejez. Entonces, aquí hay un imperativo doble, ¿no? Por un lado, reforzar las políticas de juventudes para poder potencializar precisamente el bono demográfico del que nos habla adecuadamente la diputada, pero también reforzar una política de juventudes para transitar mejor hacia el envejecimiento poblacional, de tal manera que también produzcamos desde etapas tempranas una vejez digna. Y aquí cito a lo que nos dice la CEPAL, que muy acertadamente nos ha dicho que los países que propicien una mejor inclusión en materia de juventud, en sistemas de educación de calidad y empleo de calidad, serán países mucho más a los desafíos del envejecimiento de la población. Y quisiera también concluir diciendo, desde luego, que estos imperativos en materia de juventud y demografía no pueden suceder dejando fuera a las y los jóvenes. Y esta es, creo yo, otra de las grandes virtudes de este proyecto, y es que este libro es solamente el preámbulo de un diálogo mucho más amplio que se está proponiendo, que se va a entablar con los jóvenes y las jóvenes del Estado de México. El CESOP también está participando en la elaboración de una encuesta de juventudes que nos va a permitir conocer de viva voz cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades de los y las jóvenes de la entidad. De modo tal que, bueno, las juventudes también sean una parte activa dentro del proceso de reelaboración de políticas de juventudes. En fin, para no prolongarme más, quisiera invitarlos entonces a leer esta radiografía que la hicimos con el propósito de que fuera entendible para todos y todas ustedes, y también lo hicimos desde luego con el propósito de contribuir a generar una discusión informada y esperando desde luego que contribuya a generar las mejores políticas públicas posibles. Muchas gracias. Agradecemos a las especialistas del CESOP encabezadas por la maestra Villa Bedoya por su presentación. También damos la bienvenida a la maestra Claudia Corichi García, presidenta nacional de 50+1, quien nos acompaña en este presidio. Bienvenida. A continuación, para presentar el mensaje por las juventudes y la perspectiva del movimiento feminista, tiene el uso de la palabra la licenciada Indira Sandoval Sánchez. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos. Efectivamente, sin juventudes no hay democracia. Celebro profundamente ser parte de esta toma de protesta de las Juventudes México, específicamente en esta radiografía de las juventudes mexiquenses. Saludo con mucho gusto al Presidium, especialmente a nuestra anfitriona, la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, en quien siempre hemos encontrado eco de las grandes causas. Y por supuesto que por su conducto a todas y todos los legisladores presentes, a las colegas de sociedad civil que están aquí presentes de distintos colectivos, y felicito a las Juventudes México en la persona de un compañero, amigo y líder a quien reconozco mucho su trabajo, talento y talante, a Mario Ponce. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Hacer uso de la voz desde una mirada feminista, que desde luego es con las gafas violeta bien puestas, que por cierto, si me las pasan, por favor. Siempre las traigo puestas, en realidad siempre muy bien graduadas, nunca se nos puede nublar la vista. Ah, no, sí las traigo puestas. Disculpen, nunca se me olvidan, perdón, olvidé. Gracias, Diana, eres muy amable. Efectivamente, aliada de las juventudes. Diana, gracias por estar aquí también. En algún momento fue muy trillado que Salvador Allende haya dicho que un binomio era incompatible.
el ser joven y el ser revolucionario. Pero también hay un binomio que no puede evadirse ante esta realidad de emergencia nacional y que seguramente la radiografía de las juventudes mexiquenses revelará. El ser jóvenes y ser ajenos a temas de la desigualdad, de la injusticia social, de la inequidad entre hombres y mujeres, o ser indolentes ante la emergencia nacional de la violencia contra las mujeres, también sería una contradicción, porque tan patriarcal es el machismo como el adultocentrismo. Por eso debemos cerrar filas desde una visión que nos permita ver esos baches hasta en el suelo más parejo. No solamente requerimos esas acciones afirmativas de cada uno de 3 lugares estar ahí, y venimos de ese movimiento de empujar, y además a mí me da mucho gusto decirles porque mi juventud, bueno, que no parezca soy millennial, pero además mis juventudes las viví y crecí orgullosamente en el Estado de México, en el municipio de Calimaya, en el distrito de nuestra diputada Ana Lilia Herrera, egresada de Prepa 1 de la UAM. Por eso no me siento ajena a hablarles a mis paisanas y a mis paisanos, que ya veo que vienen del sur, del norte, del centro, de la zona metropolitana de este estado tan complejo. Pero son a las mujeres jóvenes a las que en su mayoría nos están desapareciendo. Son a las mujeres jóvenes en las que a su mayoría nos están asesinando. Son a las mujeres jóvenes, en su mayoría, a las que nos están violando, torturando. Y por desgracia, cada vez es más indisoluble la línea entre la desaparición, la trata con fines de explotación sexual y el feminicidio. Por ello, el empuje de las juventudes que la historia siempre ha marcado, que fueron siempre la avanzada de muchísimas luchas sociales, y decirlo así, diferenciarlo, las juventudes del movimiento estudiantil. Por eso me da mucho gusto que estén aquí las autoridades de la FES Acatlán y de la FES Aragón, haciendo esta gran mancuerna, porque no es a manera de reclamo, pero las feministas siempre hemos marchado con las y los estudiantes, siempre. Y las juventudes no significa sinónimo de estudiantes, muchísimos jóvenes siguen fuera de las áreas, y si alguien deserta por condiciones de desigualdad y de violencia, esas son también las mujeres jóvenes. Por ello, comentar que no podrían dejarnos solas a las mujeres, requerimos de todas y de todos, y no queremos aliados, queremos desertores del patriarcado, queremos traidores al sistema de privilegios, no queremos a los agresores al lado de nosotras en las aulas, ni en las calles, ni en la casa, ni en el transporte, ni en ningún lado. Y ahí las juventudes son clave, no solamente a la hora de elegir, que efectivamente 1 de cada 3 votos vendrá de la lista nominal de la edad que conforman ahora las juventudes, legal y constitucionalmente hablando en este país. Pero hay un tema que debemos resolver. No hay democracia sin las mujeres, no hay democracia sin las juventudes, pero tampoco hay democracia si tenemos a los agresores del poder, en el poder, detentando el poder y ejerciendo el poder. Y las juventudes vienen a transformar no solamente a la democracia, sino a la forma como se ejerce el poder y también a transformar ese pastel que todo mundo se quiere repartir, pues ese tercio también lo tenemos que ir a defender a las urnas. Pero no solo eso, sino a cambiar la receta de ese pastel. Y cómo se hace, lo tendrán que dictar con esa radiografía, con ese diagnóstico, porque la agenda tiene que responder a los territorios que habitamos y que transitamos, las mujeres y los hombres, jóvenes, niñas, niños, adultas mayores, y la visión que tengan las juventudes debe ser una visión crítica, una visión que logre ver la desigualdad, una visión que no sea ajena y que no sea indolente. El mensaje que quiero dejar el día de hoy, reforzando lo que nuestro compañero Mario Ponce al inicio dijo, es que sí, hay que participar, participar y participar, pero esa participación tiene que ser sustantiva,
con una agenda que represente los derechos humanos. En lo particular, desde el feminismo, le hemos puesto nombre a un nuevo orden político. Yo le llamo feminismocracia, y es con las mujeres al centro, con las mujeres al frente, los derechos al centro, pero viéndoles de frente, aquí en el auditorio Aurora de la Cámara de Diputados, les quisiera ampliar este tema. Esa democracia solo se puede hacer sustantiva si es con las juventudes al frente, al centro y con los derechos humanos como bandera. Vivan las juventudes mexiquenses, vivan las juventudes mexicanas, viva la tercera gran parte de la población, pero también viva la mirada revolucionaria, progresista, contestataria, que nunca se borre de la memoria de las juventudes, quienes dieron origen a que hoy puedan ser la verdadera fuerza política que representan. Estar hoy aquí en la toma de protesta de las juventudes México representa atestiguar el punto de partida de un diagnóstico al que tendrán que responderle las autoridades que hoy llegan al Estado de México y que no le han podido responder a todo el país. Ustedes nos darán la guía para que los 125 municipios del Estado de México se puedan ver traducidos en los cabildos, en el Congreso local y en las diputadas y diputados que tendrán que renovar la próxima legislatura, una agenda que responda a las necesidades, pero sobre todo a los derechos humanos de las juventudes. Que las juventudes jamás sean patriarcales y que el patriarcado se destierre del adultocentrismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Sandoval Sánchez. Para dar el mensaje por las juventudes, perspectiva desde la sociedad civil, escucharemos a la maestra Claudia Corichi García hasta por 2 minutos. Por favor, maestra. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, me da muchísimo gusto y por supuesto reconocer siempre que se puedan seguir organizando, organizaciones de sociedad civil que contribuyen a ser un factor de transformación, pero también ver a mis amigas diputadas, por supuesto, en primer lugar, Ana Lilia Herrera, quien además preside nuestra organización en el Estado de México, querida Ana Lilia, con un trabajo incansable, una diputada extraordinaria, capaz y con mucha fuerza, fortaleza y mucho camino recorrido. Qué gusto verte, por supuesto, tanto a nuestra amiga Cristina, mi querida Tere, también Tere Ochoa, a Norma, con un trabajo extraordinario en su materia, y estar aquí a invitación de Mario Ponce para celebrar esta toma de protesta de esta organización. Miren, yo creo que hay mucho que reflexionar. Trataré de ser breve, pero sí quiero comentarles. Las grandes transformaciones del mundo han sido posibles no solamente gracias a muchos ideólogos o gente que ha generado esta visión de que se puede transformar, sino sobre todo a través de la sociedad civil. Las grandes transformaciones para que las mujeres tuviéramos derecho al voto, las grandes transformaciones para que fueran reconocidos los derechos humanos, las transformaciones incluso para que los jóvenes también pudieran votar y no tuvieran que esperar tantos años y también ser votados, porque había muchas limitaciones para que pudieran estar, por ejemplo, en la representación popular a partir de cierta edad, y eso ha ido cambiando en los últimos años, se han dado a golpe de protestas, de manifestaciones y de organización desde la sociedad civil. Estas transformaciones, tanto las que dan como fruto, por supuesto, el reconocimiento del movimiento de mujeres y del papel que las mujeres tenemos, como el de los jóvenes, se han dado porque hemos salido muchas y muchos y porque salieron nuestras abuelas, nuestras madres y muchas que nos antecedieron a la calle a hablar, a levantar la voz. Los cambios no se dan gratis, pero también los cambios no son para siempre, pueden tener regresiones y por eso es tan importante organizarse y exigir los derechos para las juventudes. Pero ¿qué desearía yo? Que en esta ola de
organización desde la juventud. Yo les quiero decir que yo fui consejera técnica, después consejera universitaria en la UNAM por la Facultad de Economía, y pues andaba siempre, le dedicaba mucho tiempo al estudio, afortunadamente, pero también una parte del tiempo pues andar en la política. Y a propósito, tomé la Facultad de Economía con un director que se llama Pablo Arroyo, que hoy está, creo que es subsecretario en Educación. Me da mucha risa porque digo, yo de verdad le tomé la facultad, fuimos, bueno, cosas ya se imaginarán. Y ahora que lo veo en perspectiva era un buen hombre, pero era necesario también que protestáramos y que levantáramos la voz. Y ahora que lo veo y a veces me lo encuentro, pues le digo, oye, Pablo Arroyo, y además teníamos una frase, fuera Pablo Arroyo de Economía y no sé cuánta cosa. Y ahora que lo veo con enorme cariño, lo veo también con reconocimiento, pero la manera en que nos manifestábamos y la fuerza con que nos manifestábamos era muy importante. Hoy en México hay casi 38 millones de personas que son jóvenes. Hoy en México representan los jóvenes y las jóvenes el 30% de la población. Y este 30%, ¿qué desearía yo? Que a través de esta organización que Mario Ponce, junto con todas y todos ustedes, con mucho atino está encabezando, pueda hacer cambios culturales, no solamente para empoderar las temáticas de las y los jóvenes, que es fundamental. Hoy los jóvenes deben dejar de ser cooptados por el crimen organizado y tener oportunidades de estudio, oportunidades de empleo, oportunidades de mejores condiciones, porque están ahí porque son obligados, porque son desplazados y también algunos porque tienen una condición de vida mejor, aunque parezca terrible, en un lugar donde, por ejemplo, en las zonas rurales, yo soy de Zacatecas, se ha ido acabando con el campo. Entonces tenemos que buscar que las jóvenes y los jóvenes no sean cooptados por el crimen organizado, tampoco sean asesinados, tampoco sean las víctimas de la violencia, las principales víctimas de violencia en el país. Pero también, junto con eso, creo que una lucha muy importante es hacer una transformación cultural. ¿Qué significa la transformación cultural? Las y los jóvenes tienen que empezar a compartir el tema de cuidados. El tema de cuidados, el tema de las labores domésticas no es un asunto solo de las mujeres, es un asunto de mujeres y hombres, y solamente vamos a cambiar si desde las y los jóvenes transforman esto, y solamente van a cambiar los brutales casos de feminicidio que yo lamento mucho que muchos se hayan dado últimamente perpetrados por jóvenes, si hacemos una transformación cultural para decir que la igualdad, la lucha contra la violencia, que el no es no, que el acoso, que el abuso no son permisibles. Y para todas las mujeres jóvenes que hay aquí, les quiero decir, tenemos que aprender también nosotras a que sí hay que luchar, pero hay que luchar también por las causas, por la causa de la igualdad, que hay que levantar la voz, que hay que decir que tenemos que tener la seguridad de estar ahí. Hoy estudiamos más incluso que los hombres, pero tenemos menores salarios, hay una enorme brecha salarial y de desigualdad. No merecemos y no merece ninguna de ustedes vivir violentada, con celos permanentes y por supuesto mucho menos violentada de manera brutal o asesinada. Necesitamos que los hombres jóvenes cambien esta perspectiva, que digan y pongan un alto a la violencia, que compartan el tema de los cuidados y que vayan transformando culturalmente, porque de nada servirá movimientos enormes de jóvenes y esta presencia del 30% de jóvenes en nuestro país si no hay estos cambios que tengan como fruto un México diferente y un México con igualdad. Por supuesto que estoy segura que con esta visión que te acompaña, Mario, a todas y todos ustedes y con las gentes que hoy te acompañamos a ti, hoy aquí y con todas las personas que están de este lado también, va a significar un compromiso por la igualdad, por el empoderamiento de los jóvenes, por los derechos humanos, y eso va a ser muy importante. Felicidades a todas y todos los jóvenes, sigamos levantando la voz, adelante y por la igualdad siempre. Agradecemos las palabras de la maestra Corichi García. Dejamos ahora en el uso de la palabra al maestro Manuel Martínez Justo, quien nos dará el mensaje por las juventudes, perspectiva desde la academia. Les pedimos por favor respetar el tiempo de 2 minutos debido a la gran cantidad de oradores que tenemos el día de hoy. Adelante, maestro. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es siempre un privilegio venir aquí a esta
casa de la democracia y de la representación de todos los ciudadanos, y sobre todo en este momento para celebrar con ustedes esta toma de protesta de Juventudes México. Agradezco profundamente la invitación de la diputada Analilia Herrera y de Mario Ponce para acudir aquí, y saludo con mucho afecto, con mucho reconocimiento, con mucho cariño a los señores y señoras diputadas que se encuentran en el presidium, así como a las representantes de la sociedad civil y desde luego al Centro de Estudios sobre la Opinión Pública, que hace un gran trabajo aquí en la Cámara. Y también déjenme dar dos reconocimientos especiales, dos amigas y amigos muy cercanos. Por un lado a Claudia Costello, muchas gracias, porque además de ser egresada de la FES Acatlán, es una excelente amiga y una gran líder también. Y desde luego saludar y agradecer el tener el privilegio de compartir con mi querido colega, el director de la FES Aragón, el maestro Fernando Macedo Chagoya, el estar aquí. Yo quisiera empezar diciéndoles muy rápidamente, me voy a ajustar al tiempo, darle la palabra a un académico siempre es peligroso, pero les prometo que voy a tratar de ajustar al tiempo. Primero, quiero decirles que el mundo está en transformación, y este mundo en transformación se debe precisamente a los jóvenes y a sus vivencias, sus características. Y estos jóvenes, lo que vemos desde la academia es que han cambiado mucho. Esta generación del siglo XXI, como les llamamos nosotros, son una generación distinta. Una generación que vive, se comunica y aprende a través de las nuevas tecnologías. Parece que les pusimos un chip a cada uno y pues evidentemente utilizan las tecnologías para absolutamente todo. Veo que varios tienen ahí sus celulares a la mano, yo también, ¿verdad? Y todos estos instrumentos tecnológicos nos sirven para aprender, para comunicarnos. Y otra de las características que tienen es que siempre son muy solidarios y muy incluyentes. Ustedes son una generación de la cual tenemos que aprender mucho nosotros, y tenemos que voltear a verlos para, de alguna manera, entender y atender las necesidades que ustedes tienen. Otra de las características que observamos es que, a pesar de que dicen que son una generación de cristal, yo veo una generación con una gran fortaleza. Una generación que viene transformando todo muy rápidamente, que considera la igualdad como un elemento esencial, que considera que esta parte de las políticas públicas deben de responder a satisfacer las necesidades absolutamente de todos. Son una generación también que considera mucho a su familia, aunque parece que a veces están muy alejados de ellos. Son, por lo tanto, generaciones que debemos de aprender, y para nosotros, desde el punto de vista de la academia, es algo que hemos entendido desde hace mucho tiempo y que desde luego hemos incorporado en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. La pandemia nos enseñó también que debemos atender la salud física y la salud mental de todas y todos ustedes, que debemos atender toda una serie de necesidades como la angustia, la depresión y desde luego pensar también en lo que requieren desde el punto de vista laboral. En la Universidad Nacional Autónoma de México nos preocupa mucho la juventud, nos preocupa mucho estas características que tienen hoy en día, sus comportamientos, y de ahí que estemos aquí, que estemos representados aquí de una forma bastante importante la Universidad Nacional. Nada más para darles un dato, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que estamos en el Estado de México, las dos simplemente representamos algo así como el 20% de toda la Universidad Nacional en matrícula de alumnos. Y en número estamos alrededor de casi 50,000 alumnos entre Aragón y nosotros en el Estado de México. De ahí que celebremos esta radiografía de la juventud mexiquense, que para nosotros es muy importante. Necesitamos saber
¿Qué porcentaje de hombres y mujeres somos entre los jóvenes? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las características que tienen en su entorno geográfico, en su entorno de origen, pero también los tiempos de desplazamiento? Sabemos que a veces los jóvenes que estudian en Acatlán, Aragón y en otras universidades tardan 2 horas o a veces 3 en desplazarse. Tenemos que atender esa parte, tenemos que reconocerlo. Y bueno, yo concluiría simplemente diciendo, bienvenida esta radiografía, bienvenida esta toma de protesta de las Juventudes México, porque ustedes no son el futuro de este país, ustedes son el presente de este país. Y que por nuestra raza siga hablando el espíritu. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos las palabras del director de la FES Acatlán, el maestro Martínez Justo. Dejamos ahora en el uso de la palabra al director de la FES Aragón, el maestro Fernando Macedo Chagoya, hasta por 2 minutos, por favor, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Omitiré obviamente muchos de los saludos para no llevarme el tiempo, pero de verdad les agradecemos muchísimo el que nos estén tomando en consideración. Sobre todo porque al final, hace un momento lo mencionaba el doctor Martínez Justo, para nosotros, los que formamos parte de la academia, los que formamos parte de la universidad, la razón de nuestro trabajo tiene que ver precisamente con la construcción de una sociedad. Nuestro país, sin la participación de la UNAM, no se podría entender, y en ese sentido el trabajo que realizamos día con los jóvenes es fundamental para construir una sociedad diferente. Y en ese sentido, el que se esté llevando a cabo un proyecto de esta naturaleza es algo que definitivamente debemos agradecer. La belleza de la juventud, el tener tantas inquietudes como las que ustedes presentan en este momento, la capacidad de arriesgar, la capacidad de construir también, es algo que los caracteriza y que definitivamente brinda una serie de oportunidades muy importantes para la transformación de nuestra sociedad. La definición de nuevos paradigmas, la definición de nuevos retos. Hemos estado escuchando, obviamente, en el transcurso de las diferentes exposiciones, diferentes paradigmas, y en ese sentido es algo muy importante de distinguir. Hay una desigualdad muy importante en nuestra sociedad. Es una sociedad que lamentablemente ha tenido muchísimo tiempo. Tenemos condiciones que probablemente no nos están llevando a tener la mejor versión de la sociedad que nosotros esperaríamos. Y ese es el resultado también de una generación que en su momento a nosotros nos tocó vivir y que probablemente no asumimos el reto de la manera correcta. Sin embargo, el ver que ustedes lo están haciendo de una manera distinta, creo que es alentador para todas y para todos. Definitivamente tenemos la aspiración de acceder a una sociedad con menos desigualdades, una sociedad con un medio ambiente sano, una sociedad donde todas y todos puedan tener acceso a la educación, el acceso a una vida digna y, por supuesto, el acceso a una sociedad más justa. Y en ese aspecto me gusta ver este reto, cómo lo están asumiendo. De verdad nos llena de esperanza ver a los jóvenes trabajando de una manera muy importante para tratar de cambiar esa realidad en la cual vivimos. Y desde un punto de vista académico, como a nosotros, los que formamos parte de una institución educativa, nos quisiéramos ver en todo tiempo, yo particularmente quisiera hacerles una invitación. Y creo que al final ese es parte del reto que ustedes tienen que asumir. Como ustedes saben, todas las inquietudes que ustedes presentan día con día lo lleva a reaccionar en diferentes formas, tratando de hacer valer sus derechos, sus inquietudes. Pero algo que es fundamental, al menos es algo que yo creo, el tener el conocimiento, el tener la posibilidad de aprovechar la formación profesional puede ser la diferencia muy importante entre simplemente salir y exponer un punto de vista
o exponer una problemática a contribuir en la solución de estos problemas. Seguramente, y esto es una invitación, muchos de ustedes ocuparán ciertas posiciones de liderazgo en un futuro. Eso es algo muy importante y es algo que definitivamente nos debe de llevar a reflexionar en ese aspecto. Pero lo que necesitamos como sociedad es precisamente tener líderes jóvenes y que tengan una visión distinta del mundo al cual se están enfrentando, que puedan aportar a las soluciones que requerimos para que esta sociedad sea más justa y que no solamente nos quedemos en un proceso de estar señalando problemáticas, tenemos que contribuir a que las cosas cambien. En ese aspecto quiero hacerles esa invitación. Sé que todas y todos ustedes tienen muchas inquietudes, eso es algo fabuloso, es parte de su edad, aprovéchenlas para poder construir una mejor versión de nuestra sociedad y definitivamente pues el futuro está en sus manos y por supuesto, como lo decía hace un momento Manuel, el presente también lo está. Son parte de una sociedad, ustedes ocupan prácticamente la tercera parte, van a definir muchísimas cosas en el futuro, así que háganlo con la mayor de las responsabilidades y esperando contribuir a tener un mejor país. No me resta más que agradecer nuevamente la invitación, felicitarles a todas y a todos y pues nada, muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, maestro Macedo Chagoya. Dejamos ahora en el uso de la palabra a la maestra Diana Vega Gálvez. Si es tan amable, maestra, le pedimos nuevamente respetar el tiempo de 2 minutos. Prometo que solo tomaré los 2 minutos, porque ya nos dijeron 3 veces. Bueno, yo me quiero presentar, soy Diana Vega Gálvez. Digo, aparte de ser una aliada de la juventud, no tan jóvenes, también soy aliada. Quiero decirles que soy hija de una gran mujer, de Xóchitl Gálvez. Y como se imaginarán, tenemos un gran reto en puerta y pues la verdad es que más que yo decirles algo, me gustaría después que los que gusten, después de concluir ahorita con las palabras, se acerquen a mí y me digan cuáles son sus preocupaciones, obviamente para llevarnos esa agenda, incluirlos en este proyecto tan importante que queremos lograr, ¿no? Nada, felicitarlos, me gustaría que ustedes mismos se dieran un aplauso a los Jóvenes México por estar aquí, porque creo que es muy difícil que los jóvenes tomen vida activa política de nuestro país y a mí me da mucho orgullo que estén ustedes aquí con nosotros compartiendo este espacio, aquí en este recinto. Muchas gracias, diputada Ana Lilia, por Mario, estoy muy honrada de estar en este templete, la verdad, y pues nada, me gustaría escucharlos después y tomarnos también algunas fotos y felicidades a todos ustedes. Muchas gracias, maestra Vega. También le agradecemos por el tema del tiempo. Y escucharemos ahora el mensaje por la inclusión de la diputada Norma Aceves García. Si es tan amable, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Más o menos, ¿eh? ¿Cómo están? Bien. Eso, ya se escuchó mejor. Quisiera compartir unas palabras muy breves. Pero primero quiero preguntarles y pedirles que levanten la mano. ¿Quiénes de aquí conocen o tienen un familiar o han convivido con alguna persona con discapacidad? La gran mayoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas personas con discapacidad hay hoy aquí? 2. 3. Bueno. 4. ¿Saben por qué las personas con discapacidad no participan en estos espacios? Porque no pueden acceder. Porque no pueden acceder, por falta de recursos, porque no hay transporte público accesible que los pueda llevar a los espacios de participación y porque a veces ni siquiera se enteran. Por eso es muy importante, y lo platicaba con Mario cuando tuvo a bien invitarme, que además agradezco mucho a Mario y a la diputada Ana Lilia, que han sido
de verdad de los mejores aliados que he tenido para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas, muchas gracias. Y yo le decía a Mario que es bien importante que podamos contar con aliados y voceros como ustedes, porque esto que hoy estamos platicando aquí tiene que llegarle también a la juventud que vive con alguna condición de discapacidad, que hoy no está aquí por las razones que sean. Porque de pronto pensamos que ellos son unos y que tienen sus problemas y que tienen sus necesidades de salud, pero como a mí no me sucede, pues no me sucede. Y ustedes se estarán preguntando ahorita cómo podemos sumar, porque hemos hablado durante las intervenciones y no solamente en este espacio, en muchos otros espacios, sobre que faltan políticas públicas, sobre que necesitamos promover la inclusión, pero ustedes desde su trinchera, desde la juventud que hoy por hoy está viva y fuerte, ¿qué pueden hacer? Porque pudieran decir ahorita, pues yo cómo les resuelvo, yo no puedo hacer un transporte accesible, yo no puedo hacer una rampa, yo no puedo colocar guías podotáctiles, yo no sé lengua de señas. Por ahí podemos empezar, por aprender lengua de señas mexicana, por ejemplo. ¿Saben también cómo nos pueden ayudar? Una de las cosas que me sucede muy frecuentemente es que yo me gusta salir a pasear a las plazas comerciales. ¿Por qué voy a las plazas comerciales? Porque si quiero ir a otros lugares, pues no son accesibles. Entonces la plaza, como sea, está parejita. ¿Pero con qué creen que me encuentro? No puedo usar los elevadores, porque todos los jóvenes van en los elevadores. Y entonces se abre la puerta y te están viendo que te quieres subir y se voltean, ¿no? Así como de, pues que espere al que sigue, ¿no? Esas cosas pueden transformar la realidad. Si un elevador dice preferente, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, denos chance, porque no queremos usar el elevador porque tengamos flojera de subir por la escalera eléctrica. Queremos usar el elevador porque no podemos hacerlo de otra manera. Esos cambios pequeños todos los días pueden hacer la diferencia. O por ejemplo, llegamos a un centro comercial, todos los espacios reservados para estacionarnos ocupados. Porque, o hasta en el Oxxo, afuera. Porque fui rapidito, porque no me voy a tardar. Esas cosas también nos pueden ayudar a que las personas con discapacidad podamos tener acceso a un derecho como ir a un Oxxo a comprar o pasear en una plaza. No pensemos en una gran política pública, pensemos en denunciar una banqueta donde no hay una rampa. Pensemos en denunciar cuando en una banqueta está un teléfono, una caseta telefónica, porque aunque no lo crean, todavía hay. Intentas subir la rampa y tienes que esquivar, o está el poste de luz, o está un árbol, o un puesto ambulante, o una coladera. Ayúdenos a denunciarlo, porque las personas con discapacidad no siempre podemos salir por eso, pero tampoco tenemos acceso a la información. Imagínense ustedes que hoy hubieran asistido personas con discapacidad auditiva y no hubiéramos tenido la participación de nuestras amigas intérpretes, no se hubieran enterado de nada. Ayúdenos a que toda la información que ustedes puedan difundir en redes sociales tenga subtítulos, tenga intérpretes, ayúdenos a aprender lengua de señas. Es muy sencillo, nosotros desde el PRI impartimos talleres gratuitos de lengua de señas mexicana, porque nos interesa mucho que nos podamos comunicar. Yo siempre digo que aprender lengua de señas tiene que ser requisito, como si quisiéramos aprender inglés. Esas cosas que a lo mejor ustedes pueden estar pensando, ay, tan fácil como no fijarnos en la rampa o no usar el elevador, eso sí marca la diferencia. Y necesitamos, les voy a decir algo, en México vivimos 20 millones de personas con discapacidad, con alguna limitación o alguna condición mental. 20 millones. ¿Dónde están? ¿En su casa? Porque no tienen acceso a la educación, porque no tienen acceso a un empleo.
porque no tienen estos espacios de participación. Ayúdenos a hablar del tema, a replicarlo, ayúdenos a llevarlo a sus casas, con sus familias. Con esas pequeñas acciones, insisto, podemos transformar la vida de una persona con discapacidad. Es así de fácil. Pero nosotros, quienes vivimos con esta condición, los necesitamos a ustedes. Y voy a concluir con una reflexión. Las personas que no viven con una condición de discapacidad siempre nos voltean a ver, muchas veces nos discriminan, muchísimas, porque somos diferentes. Si yo los veo de aquí para allá, ustedes también son diferentes a mí. ¿Y por qué yo no los discrimino? ¿Y por qué yo no los veo feo? Que quede ahí la reflexión y decirles que las personas con discapacidad solamente pedimos lo que por derecho nos corresponde, ni más ni menos. Y que si no estamos todas las personas con discapacidad y si no están todos los jóvenes con discapacidad, entonces no están todos los jóvenes. Muchísimas gracias. Agradecemos a la diputada Aceves García por su mensaje. En sus pantallas están apareciendo los QR de todas las redes del colectivo para que los puedan seguir, y también les pedimos que en todas las publicaciones puedan hacer el posteo con el hashtag Juventud es México con ES mayúscula, por favor. A continuación, escucharemos al diputado Miguel Sámano Peralta, quien nos dará el mensaje por las juventudes, perspectiva desde los partidos políticos, hasta por 2 minutos. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, distinguidos integrantes del Presidium, público que nos acompaña. He escuchado con gran interés la participación de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra. Trataré de ajustarme al tiempo, pero para mí es muy importante poder dirigirme al presente de México, que son las y los jóvenes aquí presentes. Ser joven es una de las mejores etapas de la vida porque está llena de energía, creatividad y sueños por alcanzar. Es un momento en el que las personas tienen la oportunidad de explorar sus intereses, descubrir sus propósitos y hacer una diferencia en el mundo. Hoy por hoy nos queda claro que las juventudes son diversas, pero también que comparten intereses que les permiten coincidir y complementarse a través de la riqueza de la pluralidad. Esta es una virtud que evidencia que las causas de los jóvenes no tienen colores, sobre todo cuando se trata de abrir espacios de participación y sobre todo defender sus derechos. Quienes creemos en los principios de la democracia y la justicia social, entendemos que los jóvenes son promotores del cambio, que merecen ser escuchados e incluidos para la atención de los asuntos que realmente les preocupan a las nuevas generaciones. Más aún, si tomamos en cuenta que en el país habitan más de 31 millones de personas entre 15 y 29 años, que representan a una cuarta parte de la población nacional, según datos del INEGI. En ese contexto, destaca el Estado de México por ser el hogar de 4.2 millones de jóvenes en este rango de edad, cifra equivalente a la población total de Panamá. Por ello reconozco el compromiso de los integrantes del colectivo Juventudes México, por impulsar una agenda compartida que les permitan iniciar en la vida, pero sobre todo en la toma de decisiones y en la vida democrática de México. Como parte de este esfuerzo, hoy somos testigos de la presentación
de la radiografía de las juventudes mexiquenses, un documento pionero en su tipo, fruto del trabajo colaborativo y que nos ofrece nuevos elementos sobre el perfil, la evolución y la realidad de las juventudes del estado más poblado del país. Y esto es sumamente importante porque solo con información actual, confiable y oportuna podemos comprender cuáles son sus necesidades y cómo los podemos apoyar para que desarrollen todo su potencial. Porque retomando las palabras del secretario general de la ONU, el futuro de la humanidad depende de la energía, las ideas y las aportaciones de la juventud. Estimados jóvenes, más que nunca ustedes son la fuerza que impulsa el cambio político, económico y social. Son un recurso invaluable por su liderazgo, talento y sobre todo energía, características que reúnen quienes hoy toman protesta y a quienes les deseo el mayor de los éxitos. Sigan demostrando el verdadero poder de ser joven. Asúmanse como baluarte de la democracia y conviértanse en la voz de las juventudes de México. Muchas gracias, diputado Sámano Peralta. Dejamos ahora en el uso de la palabra a la diputada María Teresa Ochoa Mejía. Si es tan amable, diputada. Permítanme un momento, por favor. Bueno, pues primero que todo me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Celebro la invitación de mi amigo Mario Ponce para estar en este evento. Y ustedes podrían decir cómo es posible que un presidium lleno de diputadas, diputados, invitados especiales, representantes de universidades, hoy arropemos y acuerpemos a un joven que maneja un liderazgo para poder emprender una gran tarea, que es mover a los jóvenes. Yo celebro, pero también soy empática con todos ustedes. Y agradezco la presencia de todas mis compañeras, a quien quiero, y mis compañeros, y por supuesto a los rectores de las universidades, porque son los formadores de todos ustedes. Yo había sacado una serie de datos y estadísticas a nivel mundial, a nivel de México y a nivel del Estado de México de las condiciones que guardan los jóvenes. Y aquí ya hemos visto que está más que diagnosticada la situación. Y también ya se les habló de la participación y la forma de cómo ser empáticos hombres y mujeres, y que hoy las tareas se construyen de la mano, las visiones son distintas, los Méxicos que hoy vivimos son distintos, porque no es lo mismo el México que se vive en el sur del país que en el centro y en el Estado de México, que aunque es un solo estado, se viven diferentes Méxicos y diferentes estados. Y yo los invito a ser disruptivos, porque ustedes en este momento todos traen aquí un teléfono, todos ustedes aquí ya comunicaron que se encuentran en un foro donde están tomando protesta los jóvenes. Hoy la realidad es otra. Hoy las necesidades y las visiones de los jóvenes son otras. Yo les invito, de veras, soy de la bancada naranja y somos quienes tenemos en nuestras filas también a muchos de los jóvenes y a 2 de los diputados más jóvenes de esta legislatura. Y también tenemos al gobernador más joven en el país, con Samuel García, 35 años, y los jóvenes que están con nosotros tiene 28 y 31 años. Entonces, se puede, y hemos estado promoviendo la ley de las juventudes. Y por diferentes razones,
no pasó en esta legislatura, pero ustedes tienen ese gran compromiso de poderlo hacer, de poder cambiar la realidad de este México. Yo les diría, no se concentren nada más en lo que se informan en un teléfono, porque la mitad es verdad y la mitad es mentira. Yo les diría, salgan, activen a la sociedad, comprométanse con su calle, comprométanse con su casa, de la puerta para afuera. ¿Qué le pasa al vecino? No sean indiferentes ante el mundo que nos rodea. Yo creo que las causas que a ustedes les mueven hoy, aparte de ser la ciencia, la tecnología, el cambio del medio ambiente, las nuevas tecnologías en efecto, y hoy vemos que con la inteligencia artificial la realidad puede cambiar. Y los mensajes que ustedes reciben pueden ser otros, con su misma voz, con su misma imagen y sin embargo alterando la realidad. Yo les invito a que se conviertan cada uno de ustedes en esos activistas que acompañen ese sueño que Mario tiene, cambiar la realidad de la juventud, empezando por su casa, que es el Estado de México, que es mi casa también, y que este país merece que esa tercera parte de jóvenes, en efecto, estén representados en todos los espacios de poder, en todas las fuerzas políticas, porque solo así se va a poder escuchar su voz, así se va a poder escuchar sus necesidades y podremos ser empáticos en todo lo que se quiere. Ya se dijo aquí que ser inclusivos, ver con ojos violeta la vida también es importante. Las mujeres que tenemos más años y que nos ha tocado romper muchos de esos esquemas, hoy les decimos que tienen en sus manos un México distinto, un México de oportunidades, pero si ustedes las toman y las hacen suyas. Por mi parte, en efecto, yo diría que no es que no haya democracia sin juventud, yo creo que hay democracia con la juventud y esa está en sus manos. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada Ochoa Mejía. Continuaremos ahora con el mensaje de la licenciada Claudia Castelo Rebollar. Si es tan amable, hasta por 2 minutos. Muy buenos días a todas y todos. Por supuesto, yo me siento privilegiada por la invitación que me hizo llegar mi querido Mario Ponce, pero además porque en el Presidium encuentro muchas aliadas y aliados de las causas que yo he defendido durante más de 34 años. Las causas de las juventudes nos igualan porque todas las personas en algún momento fuimos jóvenes y sabemos lo que es ser joven en el Estado de México, sabemos lo que es ser joven en municipios como Ecatepec, del cual yo vengo, sabemos lo que es participar y estudiar en una universidad como la UNAM, que nos abrió sus brazos y que hemos podido hacer algunas cosas por ella, pero la UNAM siempre nos está abriendo las posibilidades. Por supuesto, las causas del feminismo pues también nos unen. Por eso me siento privilegiada hoy de poder dirigirme a ustedes, porque además quiero confesar que soy Xochitl lover. Ni modo, ya se supo y aquí estamos en esa labor y en esa tarea. Y lo soy por varias razones que también quiero compartir en esta reflexión con ustedes, no sin antes también felicitar a Mario, porque dicen que a las juventudes no les interesa la política. Yo aquí veo una cosa diferente y el detonador de este tema, al cual le doy todo mi reconocimiento, Mario querido. A nosotras nos tocó hablar desde la perspectiva de los partidos políticos. Santa Madre de Dios. En la actualidad sabemos que los partidos no gozamos de la mejor reputación, eso lo sabemos. Y entre las juventudes es bien complicado.
Y yo por eso creo que hablar desde un partido político del cual yo orgullosamente soy parte desde los 17 años, porque podíamos afiliarnos en el PRD desde los 17 años y había cuotas de juventudes. Hoy ya no las hay, por eso es importante el reto que Mario nos ha planteado, pero bueno, hace 34 años en mi partido las había y yo me afilié a los 17. ¿Y por qué se los quiero compartir? Porque en los años 90, donde yo y muchas de las personas que hoy estamos aquí éramos jóvenes, teníamos una preocupación fundamental sobre conquistar algo que se llamaba democracia. Esa era nuestra preocupación de entonces y empezamos a participar en diferentes espacios políticos o sociales, en marchas, asambleas, incluso elecciones, defensa del voto, por instituciones que fueran garantía de la democracia, como el INE, los tribunales electorales, etcétera, etcétera, todas que para ustedes hoy pues es la normalidad. En los años 90 no lo era. Había que luchar por democracia en este país y creo que no lo hicimos tan mal, logramos algunas cosas, incluso la propia transición democrática que hoy hay que revisar. No la transición, sino cómo se nos está gobernando en este país y qué hacen los partidos políticos y los gobiernos por las juventudes de hoy. Yo creo que es ahí donde debemos poner el acento y la autocrítica, tanto partidos como los propios gobiernos. Yo quiero señalar simplemente que con demagogia no resolvemos los problemas de las juventudes, pero tampoco con dádivas electoreras inmediatistas que tampoco resuelven el acceso a derechos y a un futuro de porvenir como el que merecen las juventudes de México. Por eso hay que revisar la política, hay que revisar a los partidos, hay que revisar a los gobiernos, pero sobre todo yo lo que propongo pues es que cambiemos la ecuación. No permitamos, como ya se decía aquí, que desde el adultocentrismo político se nos diga a las y los jóvenes o se les diga qué es lo que quieren o qué es lo que merecen o cuáles son las soluciones. Ustedes mismos y mismas lo saben perfectamente porque lo viven en carne propia. Yo solamente quiero decir que hay que cambiar la ecuación y hay que abrirles cauce a la participación, no solamente foros, hay que abrirles los espacios en la política, hay que abrirles los espacios en los medios de comunicación, hay que abrirles las plazas públicas, hay que abrirles los megáfonos, hay que abrirles todos los espacios en los cuales nosotros tengamos injerencia para que ustedes pasen y la voz se oiga a partir de ustedes mismos y de ustedes mismas. Por eso yo termino diciendo que estas condiciones que tenemos que generar para las juventudes son una oportunidad para poder también seguir cambiando a nuestro país. Tenemos la oportunidad a la vuelta de la esquina, amigas y amigos, y es el 2024. Porque efectivamente las juventudes merecen ser aspiracionistas y merecen que nadie les señale negativamente por ello. Nosotros defendemos este aspiracionismo y debemos de dar respuesta precisamente a los problemas concretos que ustedes tienen, pero con la participación de ustedes, nunca sin ustedes, nunca dándoles la espalda y nunca suponiendo que nosotros los políticos y políticas sabemos que ustedes quieren. Hoy, lo decían, viven otra realidad, ya no es la de los 90, pero termino diciendo que la democracia debe seguirse defendiendo en este momento de la historia siglo XXI del país, porque solo en democracia se garantizan derechos, no solamente dádivas, lo decía yo, se garantizan derechos a la pluralidad, a pensar distinto, a soñar un país distinto, pero también a construirlo desde la propia visión de ustedes. El próximo año tienen la oportunidad, casi 30 millones de jóvenes, aquí se decía, de enderezar el rumbo del país, de corregir las cosas también para ustedes, pero no solamente con el voto. El último reto que yo podría lanzar es aquí, desde los partidos políticos, ¿cuántas candidaturas le van a tocar a las y los jóvenes? Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Castelo Rebollar. Continuaremos ahora con la conferencia
magistral La nueva política social del escritorio al territorio, que será impartida por el profesor Arturo Osornio Sánchez, quien es exdiputado federal y exsecretario de Estado, por lo que le pedimos acompañarnos en este podio. Tiene usted 10 minutos, profesor, por favor. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Mario el que haya invitado a un adulto mayor a hablar de los jóvenes. Me dilaté como 3 días en aceptarlo porque decía yo, pues, ¿qué tiene que hacer una persona mayor? Hablando en un auditorio de cientos de jóvenes, muchos muy brillantes porque los conozco. Y luego me escriben la invitación que soy un aliado, pero aquí tienes muchos aliados, Mario, tienes toda una constelación, todas las diputadas, los diputados, la pluralidad que veo en esta sala son tus aliados. Y es que no puede ser de otra manera, porque la juventud tiene un especial desarrollo para impulsar a nuestro país. Acepté venir, entre otras cosas, y voy a decir cosas diferentes porque ya escuché muchas iguales, para no olvidar que fui joven, pero también para decirles a ustedes que algún día van a ser mayores y que nos toca justificar nuestra vida ante nuestra familia, pero también ante la sociedad, o como dijo la diputada, en nuestra calle con nuestros vecinos. Y justificar nuestra vida es porque me llama mucho la atención cuando los jóvenes hacen una organización de las que ahora se llaman de la sociedad civil. Y es que la sociedad civil tiene una composición a veces muy rara. Quizá el mayor ejemplo es en el sismo del 86, cuando el gobierno no tuvo la capacidad de asistir a todos los damnificados de la Ciudad de México y la sociedad civil se organizó en minutos, en horas, para el rescate de personas, y fue impactante y de mucha mayor trascendencia lo que hizo la sociedad por encima del gobierno. Quizá ese es un parteaguas moderno de lo que la sociedad civil hace. Por eso los gobiernos autoritarios le temen a la organización de la sociedad, le teme a las organizaciones de la sociedad civil. Y lamentablemente, hace 5 años mediante un decreto se cancela el INDESOL, que era quien registraba a las organizaciones de la sociedad civil. Y no solo eso, sino que las estimulaba y les daba recursos para cumplir sus propósitos. Muchos de ellos que eran obligación del Estado, como la asistencia social. Tan solo en el Estado de México, la diputada Ana Lilia fue secretaria de Desarrollo Social, al igual que su servidor. Nosotros teníamos registradas hace 6 años más de 2,000 organizaciones de la sociedad civil en este estado, que es el estado mayor en población. Y eso da ejemplo del empuje, de la potencia de la sociedad civil, lo que es y lo que representa. ¿Qué impulsa a ustedes, Mario? ¿Qué impulsa a todos ustedes para organizar este colectivo? Pues no sé, anoche me fusilé una cita de un autor francés, de Alexis de Tocqueville, dice, y lo dijo hace muchos años, dice, se han parecido todos los siglos al nuestro. El hombre ha tenido siempre ante los ojos, como en nuestros días, un mundo donde nada concuerda, donde la virtud carece de genio y el genio de honor,
donde el amor al orden se confunde con el amor a los tiranos y el culto santo de la libertad con el desprecio hacia las leyes, donde nada parece ya prohibido, ni permitido, ni honrado, ni vergonzoso, ni verdadero, ni falso. Esta reflexión es de hace muchos años, pero yo creo que están aquí porque quieren hacer algo o mucho por sus semejantes. Y agrego una frase de Fernando Savater, que escribe en un pequeño libro que se llama Ética para Amador. Dice, aunque no podamos elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que hace frente a lo que nos pasa. No podemos impedir muchas de las cosas, pero sí podemos incidir y poner a esas cosas en su lugar. ¿Qué los impulsa a estar aquí? Transformar su entorno, superarse, asociarse para ser escuchados, o una vocación colectiva los hace estar aquí, o inconformarse con nuestro tiempo, porque también eso suele suceder. Entonces, regresando a Fernando Savater, él divide a los grupos sociales en obedientes y rebeldes y define que la política, es decir, bueno, primero define que agruparse es una acción política y dice que política no es más que el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para oponerse. Entonces, cuando nosotros analizamos el entorno social, el entorno político, el entorno económico, muchas veces estamos a favor de unas cosas o estamos en contra de otras y colectivamente podemos incidir. ¿En qué ámbitos podemos incidir? Ya lo dijeron aquí los académicos, ya lo dijeron aquí las diputadas y los diputados, en el social, en el académico, en el cultural, en el de infraestructura, en el de políticas públicas, en el de asistencia social, en el medio ambiente. Ahí no hay límite, ahí simplemente se necesita crear para poder incidir en la sociedad y opinar. Yo recordaría solo muy levemente cuáles son los problemas que actualmente tenemos en nuestro país. Seguridad, salud, educación, migración. ¿Cómo no les va a impactar a los jóvenes cuando en estos últimos 5 años más de 765,000 jóvenes han sido regresados de la frontera norte para nuestro país? ¿Y por qué se fueron? Pues no hay que ser un genio para adivinarlo, simplemente porque aquí no están dadas las condiciones para llenar las expectativas de los jóvenes en materia de empleo y en materia de ingresos. Pero también nos debe preocupar todo nuestro sistema electoral, porque no fue gratis, como lo dijo la diputada ya por el 89, si no mal recuerdo, cuando se crea el IFE, ahora INE, y lo vemos como ahora, por ejemplo, pues, las reacciones contra la Suprema Corte que ha impedido este y otros temas como el de la militarización del país, que también nos debe poner a estudiar y nos debe poner a resolver. Pero ¿saben qué es pues eso es lo malo del país? Pero ¿saben qué es lo bueno? Que ya Mario nos decía, somos el 30% de los electores. Y si son el 30%, no pueden ustedes mandar la responsabilidad a otros segmentos porque la tienen en sus manos. Por eso, Mario, si tienes presencia en 100 municipios
y vas a tenerla en 125, tenemos que poner sobre la mesa las realidades del país y el poder de la participación política de los jóvenes, el poder de la participación social de los jóvenes para alcanzar el país que todos creemos merecer y que todos ustedes merecen. Toca a ustedes generacionalmente el poder incidir si más de lo mismo o cambiamos para mejorar. Dos reflexiones últimas para abreviar. Decía José Ingenieros, un escritor italiano que emigró a Argentina, y lo dijo hace, no sé, unos 130 años. El que aspira a ser águila debe mirar lejos. El que se resigna al silencio renuncia al derecho de protestar si lo aplastan. Y la segunda, que es una metáfora de tres albañiles que construyen. Pasa una persona y le dice al primero, le pregunta, ¿qué haces? Dice, pego tabiques. La misma persona le pregunta al segundo, ¿tú qué haces? Hago una barda. Y le pregunta al tercero, ¿y tú qué haces? Construyo una catedral. Construyan su país, queridos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias por su conferencia, profesor. Antes de realizar la toma de protesta, escucharemos el mensaje de la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo. Adelante, diputada. 2 horas y ya, y nos vamos. No, voy a ser muy rápida porque aquí todo lo que se ha planteado coincidimos. Yo me emociono, los veo y me emociono porque cuando yo tenía 16 años recibí una de las noticias más felices de mi vida, que fue recibir mi carta de aceptación a la UNAM. Esa noticia feliz se convirtió en ese momento en una gran preocupación en mi familia porque no nos alcanzaba para los pasajes. Y yo tenía muchas ganas de estudiar, muchas ganas de ir a la UNAM. Y me puse a trabajar como cajera en un supermercado. Y eso me permitió desde esa edad trabajar y estudiar y bueno, pues irme abriendo camino. Por aquí andaba Luis de Tecámac, con quien yo platicaba hace unos días, acá está Luis. Y yo me hacía 2 horas de Ecatepec a la universidad. Luis hace 3 horas a la escuela. Y Luis no ha tenido la suerte que yo tuve de encontrar un trabajo de cajera que me permitiera ahí combinar tiempos. Me emociona mucho que cuando terminé la universidad, a los 22 años, entré a esta cámara a hacer mi servicio social, como reportera. Y me emociona más que muchos años después, ya no les voy a decir cuántos, me van a llevar la cuenta, puedo estar aquí intentando con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, pero sobre todo con el liderazgo de un joven como ustedes, de Mario Pérez Ponce, pasar la estafeta. ¿Cómo hacemos para ser un país incluyente? ¿Cómo hacemos para ser un país donde el piso esté más parejo, donde haya oportunidades para todas y para todos? Yo creo que eso en esencia es lo que nos tiene aquí. En campaña me comprometí a impulsar una iniciativa de ley de juventudes. Estuvimos un año trabajando con muchos de ustedes, recorriendo las universidades, la UAM, pero también la UNAM, escuchándolos y la presentamos juntos. Tristemente hoy en esta Cámara esa iniciativa pues está ahí guardadita, primero pues porque desde luego no hay una representación suficiente de jóvenes que tengan el mismo interés, la misma pasión, que entiendan la necesidad que tenemos de tener políticas públicas y presupuestos que realmente impulsen, inviertan en la juventud. Y en segundo lugar, porque estamos en tiempos bien peligrosos, en tiempos donde increíblemente hay quien le apuesta a la AAA, al atraso, a la apatía y al autoritarismo. Yo quiero reconocerle a Mario, aquí al CESOP, desde luego, con este estudio tan interesante, con la encuesta que nos van a hacer en el Estado de México, el más poblado del país,
de verdad su compromiso, que la institución le responda a los jóvenes, porque la diputada fue la que firmó el oficio. Pero el que estuvo un día sí y el otro también atrás de la diputada se llama Mario Pérez Ponce, porque decía… Decía Mario, no podemos dejar pasar esa oportunidad y la Cámara tiene una institución que analiza, que estudia, que además me encanta que sean mujeres las investigadoras y que estén ahí muy interesadas en poder tener esta herramienta tan importante para visualizar, pero sobre todo para atender el futuro que se atiende desde hoy. Gracias Mario, mi cariño, mi reconocimiento. Mario empezó haciendo su servicio social conmigo en el Senado hace algunos ayeres. Y hoy dicen mis hijos que yo no podría vivir sin Mario y yo estoy de acuerdo, pero además yo no sé cómo con una carga de trabajo tan pesada, porque sí debo confesar que soy negrera, se da tiempo para organizar y para traerlos a todos aquí a la Cámara. Un aplauso fuerte, por favor. Jóvenes, yo quiero tratar de ser breve y decirles que ustedes son oportunidad. Que sí es cierto, ahora entendí, los adultos decimos, ay, ahora necesitan psicólogos y en mis tiempos se arreglaba con un chanclazo. Pero escuchándolos aprendí muchísimo. Y entiendo perfecto que ustedes se están enfrentando a retos que nuestra generación no se enfrentó y que no está fácil. Y que tienen ganas y merecen salir adelante. Hoy las adicciones con sustancias cada vez más peligrosas, la falta, ya no digan de empleos dignos, de un primer empleo, de remuneraciones adecuadas, la violencia, la inseguridad que muchas veces está desde el lugar donde deberíamos estar más seguros, que es el propio hogar. ¿Qué les digo de acceder a un patrimonio, a una vivienda? Generaciones como la mía, ya les voy a decir nada más para que se preocupen y se espanten y nos ocupemos. Tengo 52 años. Mi cálculo es, y trabajo desde los 16, ya les platiqué, bueno, mi cálculo es que yo no voy a tener una pensión. No quiero pensar las próximas generaciones. Eso es lo que le está pasando a este país, esa es la agenda que no se dice, que no se ve, que está ahí, pero que está en la preocupación, en la angustia de millones de personas. ¿Qué les digo de la salud mental? Que ustedes están tan conscientes, pero que es carísimo acceder a atender la salud mental. Y bueno, en resumen, la falta de oportunidades. Pero yo los quiero invitar a que construyamos soluciones juntos, juntas. A que dejemos atrás esa apatía que a veces parece resignación, esa apatía que hace que no vayan a las urnas. Este año en el Estado de México tuvimos una elección. 8 de cada 10 jóvenes no salieron. Y la participación en un estado tan poblado, tan complejo, apenas superó el 50%. Tenemos un problema. Luego nos quejamos, pero no nos podemos quejar si no participamos. A mí me gusta mucho que esté aquí Diana, porque yo encuentro, Diana, en tu mamá, en Xóchitl Gálvez, una mujer que representa la historia de millones de personas en este país, de mexicanas y de mexicanos que sí somos aspiracionistas, que no nos resignamos, que no nos conformamos, que no nos rendimos. Y para mí, y lo tengo que decir aquí, Xóchitl representa la oportunidad de que este país le cierre el paso al odio, a la polarización. Norma lo decía muy bien, ¿tenemos diferencias? Sí. Al final del día, ¿qué somos? Hombres, mujeres, que tenemos una familia, que tenemos sueños, que queremos alcanzarlos sin lastimar a nadie, que queremos abrazar a mucha más gente que está a nuestro alrededor para que juntos podamos alcanzar esos sueños. Me encanta que Xóchitl nos inspire a construir un país sin odio, a construir un país de oportunidades, a cerrarle el paso a esa apatía, a ese atraso, pero sobre todo al gran riesgo que hoy tenemos, que es el autoritarismo. Y lo decía muy bien Claudia, estábamos en la transición democrática y perfeccionando nuestras instituciones para poner contrapesos. Hoy
el gobierno federal no está pensando en la próxima generación, está pensando en la próxima elección. Por eso no le pone recursos a la UNAM, por eso la UNAM no puede ensanchar sus puertas, por eso siguen habiendo rechazados, pero eso sí a las Benito Juárez. ¿De verdad la juventud mexicana se merece escuelas Patito? Yo creo que no, nos merecemos más, como dice Xóchitl. Un aplauso desde aquí y un saludo muy cariñoso a nuestra querida Xóchitl Gálvez. Chicos, quiero cerrar con algo optimista, porque uno en la vida, yo soy una positiva y redenta, entonces uno en la vida de pronto va arrastrando las cosas que no tiene y las frustraciones, y yo creo que ustedes tienen mucho. Para empezar, tienen una juventud que ya quisiéramos muchos de los que estamos de este lado. Para seguir, ustedes tienen acceso a información así, en la palma de la mano. Nosotros tenemos que ir por la monografía y no sé qué a la papelería y exprimir los libros que había en casa para poder hacer las tareas. Necesitamos poder utilizar para bien toda esa información. Tienen un mundo lleno de tecnología, de conectividad. Necesitamos que esa conectividad y que esa tecnología llegue a cada rincón, para que vean cómo podemos ir dando pasos hacia atrás en tan poco tiempo. El sexenio pasado yo fui secretaria de Educación en mi estado y me quejaba amargamente con el secretario de Educación porque el internet solo me llegaba al 50% de las escuelas. Desde que empezó este sexenio no llega a ninguna escuela, nada. Aquí hay una maestra que lo puede, de Tejupilco, que lo puede constatar. ¿Qué sí tienen? Muy clara la agenda de derechos humanos. Iba yo entrando y rápidamente aquí nuestro amigo me dijo, oye, yo voy a llevar la agenda de la comunidad de diversidad sexual. Es que eso de LGBT me lo tienes que enseñar bien. Porque ustedes saben que los derechos humanos son de todos. Ustedes saben que hay que respetar la diversidad. Me encanta además que sean un colectivo diverso y plural. Y la otra agenda que ustedes tienen muy clara es la agenda del medio ambiente. Queridas y queridos paisanos, tenemos muchos retos, pero necesitamos convertirlos en oportunidades. Les pico el orgullo otra vez y les digo, hagan valer el peso poblacional que tienen, pero sobre todo el peso electoral que tienen. Los partidos, parte de la iniciativa que presentamos para que aquí la empujemos juntos, ya que estamos de varios partidos políticos, es que efectivamente en el PRI, 1 de cada 3 candidatos tiene que ser menor de 35 años, pero lo tenemos en los estatutos y lo aplicamos. La presidenta de la Comisión de Juventud tiene 22 años, es priista orgullosamente, ganó su elección en el territorio y aquí está legislando y dando la batalla, pero pues no puede sola. Necesitamos acompañarla de muchas más y muchos más jóvenes, necesitamos no dejarle a la discrecionalidad de los partidos políticos la posibilidad de su participación en la toma de decisiones. No se rindan, no se conformen. Juventudes México. Felicidades. Muchas gracias, diputada Herrera Ansaldo. Queremos agradecer y destacar la presencia del secretario de Diversidad del CEN del PRI, Alfredo Ramírez Durán. Sea usted bienvenido. Procederemos ahora con la toma de protesta a los integrantes del colectivo Juventudes México, por los que les pedimos a los asistentes ponerse de pie y a nuestro presidium si fueran tan amables de colocarse en la parte de enfrente. Arriba está bien. Yo creo que la diputada, por favor. Destacamos en esta toma de protesta a los integrantes de la mesa directiva del colectivo, a los coordinadores temáticos, a los coordinadores regionales, así como a los coordinadores municipales y, por supuesto, a todos los integrantes del colectivo. Adelante, diputada. Jóvenes integrantes de la mesa directiva del colectivo Juventudes México, protestan cumplir
y hacer cumplir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de esta emanan, trabajando con entusiasmo, decisión y convicción en favor de las juventudes mexicanas y de la agenda de prioridades de las y los jóvenes de este país, así como cumplir con los estatutos y el código de ética? Sí, protesto. Si así lo hicieran, que la sociedad y las juventudes se los reconozcan. ¡Éxito! Muchas gracias. Les pedimos al Presidium si fueran tan amables de colocarse frente al público para realizar la toma de la fotografía oficial. Por las escaleritas, no. Muchas gracias. Les pedimos a todos si pudieran gritar a la cuenta de 3, Juventudes México, para realizar un video, por favor. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Les pedimos a todos los asistentes si fueran tan amables de salir del salón. En la parte de afuera los espera un pequeño refrigerio que los invitamos a consumir en la plaza principal. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia. Excelente día.